Muchas gracias y muy buen día a todas y todos. Agradezco la presencia de la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, integrante del gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Agradezco también la presencia de los representantes de la Secretaría de Salud y del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como la presencia de los integrantes de la Junta Directiva del ISSSTE, de los dirigentes sindicales, de los directores y directoras del ISSSTE y especialmente, si ustedes así me lo permiten, agradezco la presencia de los maestros que eran maestros a mediados de los años 50, que están aquí presentes, entre ellos mi papá. Muchas gracias. Gracias por su presencia a todas y todos. Por supuesto, gracias por su presencia a todas y todos, compañeras y compañeros del ISSSTE, invitados, amigas, amigos. El 7 de diciembre de 1959, el presidente Adolfo López Mateos envió al Congreso de la Unión la iniciativa para crear el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE. La iniciativa fue discutida y aprobada rápidamente por el Congreso y fue publicada el 30 de diciembre de ese mismo año. Entró en vigor el 1 de enero de 1960. Esos años ciertamente estaban inscritos en la etapa llamada nacionalista, una época de nacionalizaciones y reformas sociales, una era previa a la llegada del neoliberalismo. El Estado era un Estado autoritario, había restricción, sobre todo de derechos de reunión y manifestación, pero aún así conservaba el impulso reformador todavía que le venía de la Revolución Mexicana. En esos años se crearon también la CONASUPO, los libros de texto gratuito en primaria y se nacionalizó la industria eléctrica. Sin embargo, la creación del ISSSTE no solo responde a un impulso reformador del Estado, es resultado, sobre todo, de las luchas de los trabajadores del Estado y particularmente de la lucha de los trabajadores de la educación. El ISSSTE es una conquista social lograda por la organización y movilización de la clase trabajadora y del magisterio. Y por eso, permítanme por favor en este 65 aniversario destacar el aporte de las y los maestros. Los gobiernos de la Revolución Mexicana, desde Álvaro Obregón, pero especialmente con ese gran presidente Lázaro Cárdenas del Río, cuyo nombre lleva este auditorio, impulsaron fuertemente a la educación como la base del progreso y crearon instituciones que colocaron al magisterio como el eje articulador en la relación entre el Estado y el pueblo. Los maestros fueron los formadores de la conciencia nacional después de la Revolución. Inculcaron la responsabilidad cívica y el conocimiento de la historia patria. Enfrentaron el fanatismo y el oscurantismo de los sectores más atrasados y retardatarios de la sociedad, aún arriesgando su propia vida. Alfabetizaron, educaron, fundaron normales,
llegaron hasta el último rincón del país, lucharon por las mejores causas, le dieron cohesión social al proyecto de nación y acompañaron diversos postulados progresistas como la educación laica frente a la educación confesional, la gratuidad de la educación frente a la mercantilización de la educación y la defensa de lo público frente a las presiones del interés privado. Los maestros fueron aliados estratégicos del cardenismo. Sin embargo, la diversidad de los sectores de los trabajadores de la educación propició que entre 1921 y 1943 abundaran las formaciones, uniones y federaciones sindicales. Como producto de la unión de esas agrupaciones de profesores y trabajadores administrativos, nació en 1943 el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. En esos años 30 y 40 se forjaron los grandes sindicatos por rama de actividad. También surgieron los sindicatos nacionales de mineros, petroleros, ferrocarrileros, como una forma de defender mejor los intereses de los trabajadores. En el caso de los maestros, fueron varias las razones que llevaron a la unificación de aquellas agrupaciones. Una de ellas, la de constituir un frente común que les permitiera enfrentar al poder y mejorar las condiciones laborales, salariales y sociales de los trabajadores. Como muestra de este interés general, quedó establecido en el artículo 10º, fracción primera de ese estatuto, que uno de los fines del sindicato era la defensa de los derechos laborales, sociales, económicos y profesionales de sus miembros. En 1943, al crearse el sindicato y ser nombrado el primer Comité Ejecutivo Nacional, que encabezó el historiador Luis Chávez Orozco, una de las secretarías creadas fue la de Previsión Social, responsable de luchar por el establecimiento de un sistema de salud y seguridad social para los profesores. Ese año, precisamente 1943, se creó el IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, que daba cobertura a los trabajadores de las empresas privadas, lo cual era un paso fundamental, pero no a los trabajadores del Estado. No daba seguridad a los maestros. La consolidación del esquema que hoy conocemos de seguridad social es resultado de las luchas de los trabajadores, de sus agrupaciones gremiales, de los maestros que formaron el CENTE y que continuaron batallas por los derechos a la salud y la seguridad social. Entre esas batallas fueron decisivas las luchas y movilizaciones de los maestros entre 1956 y 1959. Fueron años de intensas movilizaciones sindicales, también de telegrafistas, electricistas, ferrocarrileros y, por supuesto, de maestros. En su libro sobre la historia del movimiento revolucionario del magisterio, el profesor Manuel Ontiveros enumera, entre otras demandas de los profesores en el año de 1959, las siguientes, que no solo era el aumento salarial, también un sanatorio con todos los servicios, ampliación y mejoramiento de los servicios médicos ya establecidos, farmacias para el magisterio, reformas a la ley de pensiones, jubilación a los 30 años de servicio sin límite de edad, mejorías económicas para los jubilados como las otorgadas a los trabajadores en activo, guarderías, tiendas en cada sector. Continúa el profesor Ontiveros.
diciendo lo siguiente: el día 6 de diciembre de 1959, todos los periódicos dieron la noticia de dos decisiones del gobierno de la mayor trascendencia. La inamovilidad de los burócratas será constitucional y se creará el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los trabajadores al servicio del Estado ISSSTE. Dice el profesor Ontiveros, esta respuesta, obvio es decirlo, no fue exclusiva para los maestros que se movilizaban en esos días, pero podemos afirmar, sin embargo, que en su gestación, formulación y anuncio, López Mateos y su equipo tuvieron muy presente a la sección 9 del CENTE, concluye el profesor Ontiveros. Nuestro reconocimiento en lo personal, si ustedes me dan permiso, quiero decir que tengo motivos para estar muy agradecido con los maestros por esas luchas. En esas batallas estuvieron mis padres y sus compañeros. Mi papá, Cuauhtémoc Batres, que cumple 90 años el próximo sábado, me acompaña hoy, junto con muchos maestros de esa generación que fueron presentados hace algún momento. Podrían írseme algunos nombres, pero están por aquí: Iván García Solís, Jairo Calixto, Arturo de la Rosa, Graciela Gutiérrez, en fin. Y otros maestros y maestras que fueron presentados al principio de esta ceremonia. Mi padre comenzó a dar clases en escuelas primarias a mediados de los años 50 del siglo XX. Cuando empezó a dar clases no había ISSSTE, no existía. Pero años después, por las luchas que hemos mencionado, sus hijos, nosotros, todos, somos 5, nacimos en hospitales del ISSSTE. Estuvimos en guarderías del ISSSTE. Nos atendimos en la clínica Narvarte del ISSSTE y fuimos a hacer compras a las tiendas del ISSSTE. Me da mucho gusto decirlo. En sus primeros años, el ISSSTE comenzó con el Centro Hospitalario 20 de Noviembre, inaugurado en 1961, que marcó el inicio de su red hospitalaria y representó un modelo moderno de atención médica, además de 3 guarderías y una tienda en la Ciudad de México. Durante las décadas de los 60 y 70, el ISSSTE amplió su red hospitalaria en todo el país, incluyendo clínicas de primer nivel y hospitales de segundo y tercer nivel de atención. De acuerdo con el catálogo único de unidades médicas del ISSSTE 2023, que es el más actualizado, el instituto cuenta actualmente con 1,117 unidades médicas distribuidas estratégicamente en los 3 niveles de atención
y obviamente en todos los estados de la República. En sus inicios, el instituto ofrecía 14 seguros, servicios y prestaciones, entre ellos atención médica, pensiones y créditos hipotecarios. En los 70 se crea el FOBISTE para atender la demanda y el derecho a la vivienda de los trabajadores del Estado. Y en la década de 1980, todavía a principios, el ISSSTE consolidó programas para atender las necesidades específicas de sus derechohabientes, incluyendo áreas de bienestar social, cultural y deportivo. A la fecha, el ISSSTE brinda 22 prestaciones, servicios y seguros. Los menciono: atención médica preventiva, atención médica curativa y de maternidad, rehabilitación física y mental, seguro contra riesgos de trabajo, seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, seguro de invalidez y vida, adquisición de casa habitación, reparación o mejoras de vivienda, ampliación de vivienda, préstamo para pagos de pasivos, préstamos personales, préstamos especiales, préstamos conmemorativos y para adquisición de automóviles nuevos y motocicletas, préstamos extraordinarios para damnificados por desastres naturales, servicios turísticos, superiste, servicios funerarios, estancias para el bienestar y desarrollo infantil, programas educativos y de capacitación, atención a jubilados, pensionados y capacitados, centro de convivencia Convive, programas de fomento cultural, deportivo y recreativo, ISSSTE Huixtla, casas de día para personas jubiladas y pensionadas. El ISSSTE es entonces un ramillete de políticas sociales de bienestar del Estado mexicano. Sin embargo, en el periodo neoliberal se privatizaron muchas áreas del ISSSTE. Los neoliberales querían privatizar todo. En el ISSSTE privatizaron las pensiones, privatizaron servicios médicos integrales, privatizaron la construcción de hospitales. Por ejemplo, en un mismo hospital, los servicios médicos fundamentales, la esencia del funcionamiento del hospital, estaban privatizadas, en una privatización silenciosa y poco conocida. Pero se habían privatizado los servicios de imagenología, rayos X, etcétera, de hemodiálisis, hemodinamia, anestesia y otros más. Prácticamente los neoliberales querían convertir al ISSSTE en una especie de franquicia del que quedara solamente sus siglas afuera de cada hospital, porque adentro quienes atendían eran empresas privadas, eran las que tenían los equipos, los insumos y hasta una parte del personal. Afortunadamente, con la cuarta transformación, iniciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y en el marco de su 60 aniversario en 2020, el ISSSTE inició una etapa de transformación centrada en 3 grandes puntos. 1, saneamiento financiero y eficiencia administrativa. 2, adquisición de equipos médicos de última generación. Y 3, nacionalización de servicios y hospitales. Quiero informarles que al día de hoy, en estas fechas, se han nacionalizado 2 servicios integrales, el servicio de hemodinamia y el servicio de anestesia. Y por otro lado, se han nacionalizado 4 hospitales que funcionaban como asociaciones público-privadas, de Mérida,
Tepic, Villahermosa y otro más, y son ahora propiedad del ISSSTE, son propiedad del Estado. Quiero decir que nada más en equipamiento médico, la administración pasada, con el presidente López Obrador, invirtieron solo, sin mencionar equipos de resonancia magnética, tomógrafos, mastógrafos, equipos de anestesia, etcétera, solo en equipos de hemodinamia para atender infartos y eventos cerebrovasculares. Solo para eso se invirtieron 700 millones de pesos en equipos que se encuentran ya en diversos hospitales del país. La presidenta Claudia Sheinbaum está haciendo un gran trabajo, con disciplina, tenacidad y claridad, con el objeto de profundizar los cambios en el segundo piso de la Cuarta Transformación. Y entre esos objetivos está empeñada en mejorar y transformar decisivamente al ISSSTE. Es un honor acompañarla en este noble y estratégico objetivo. No olvidemos que la seguridad social, junto con la educación, la salud, la vivienda y los programas sociales, son los pilares del estado de bienestar. En estrecha alianza con la clase trabajadora y con el magisterio, y en esta gran alianza que hoy podemos denominar público-social, seguiremos construyendo un estado de bienestar y rescatando esta gran institución forjada y conquistada por los trabajadores y los maestros que es el ISSSTE. Muchas gracias por su atención.